Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos con una clase nueva esta semana. Es la que inicia los contenidos correspondientes a la práctica número 5. Ya van a ver el título. Es derivadas parciales de orden superior, o sea, derivadas segundas en particular. Pero en este caso van a ser, en el caso de funciones de varias variables, van a ser derivadas parciales segundas. Entonces, vamos a ver derivadas parciales de orden 2, vamos a ver también un poco más de funciones de tipo C1, C2 y C a la K, y después vamos a ver la definición de matriz hessiana. Entonces, si yo tengo, primero vamos con el caso en R2, si yo tengo una función definida sobre un conjunto abierto de R2 en R, o sea, una función es un campo escalar, y que tiene derivadas parciales, y como esas derivadas parciales como funciones se pueden derivar parcialmente nuevamente, o sea, vamos a omitir un poco el tema del límite del cociente incremental, vamos a asumir que como funciones se pueden derivar, entonces f es 2 veces derivable, y obtenemos las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, la derivada parcial con respecto a x se puede derivar otra vez con respecto a x y con respecto a y, o sea que de una derivada parcial van a salir 2 derivadas segundas, ¿sí? Entonces, en total va a haber 4 derivadas parciales de segundo orden. Entonces, es la derivada con respecto a f, de f con respecto a x 2 veces, ¿sí? La derivada con respecto a x y luego con respecto a y, o sea, es tomar a la derivada parcial con respecto a x y hacerle de vuelta a derivarla con respecto a x o derivarla con respecto a y. ¿Sí? Esta es la notación. Acá lo que quiero dejar en claro es que estas vuelven a ser funciones de x y, ¿sí? Acá no lo escribí, pero acá sí me interesa que vuelven a ser funciones, ¿sí? Así como estas son funciones y así como esta es una función. Y después, tomando a la derivada parcial con respecto a y, la derivo con respecto a x otra vez, tengo una derivada así, y estas son las notaciones, ¿sí? Y si no, la derivo 2 veces, o sea, la derivo una vez con respecto a y y otra vez con respecto a y. Fíjense que esta y esta van a ser las que se llaman las derivadas parciales iteradas de orden 2. ¿Por qué iteradas? Porque derivo con respecto a la misma variable, a la función, ¿sí? 2 veces. Y las otras dos son cruzadas, las derivadas parciales cruzadas, ¿sí? Porque primero lo hago con respecto a y después lo hago con respecto a x y viceversa. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tomemos esta función, que es una función polinómica, así que tiene dominio R2 y además sabemos que es una función con derivadas parciales continuas, las podemos calcular. Si derivamos esto con respecto a x, va a quedar, fíjense que acá va a quedar 2y cuadrado y después queda 0 y 0. Y con respecto a y, si lo derivamos, acá vamos a tener un 4xy y acá menos 15y cuadrado. Entonces, a estas, de vuelta, son funciones de xy, ¿sí? Y es más, son polinómicas de vuelta. Entonces, las puedo derivar parcialmente con respecto a x y con respecto a y. A esta también. Entonces, si agarro a este y la derivo de vuelta, con respecto a x me da 0, porque acá no hay ninguna x, ¿sí? Entonces es una constante. Y si la derivo parcialmente con respecto a y ahora, me da 4y, ¿sí? La notación, fíjense, vuelvo un cachito sobre la notación, es como ordenada en el caso de las cruzadas, ¿no? O sea, fíjense que la notación es esta, la primera es la segunda derivada y esta es la primera derivada, ¿sí? Bueno, cuesta un poco acostumbrarse al principio porque, bueno, es una notación, pero después se van adaptando. Les decía, bueno, estas dan 0 y 4y, y si agarro a la segunda y la derivo con respecto a x, fíjense que me queda 4y, acá no hay nada, o sea, es una constante con respecto a x, y si derivo iteradamente, o sea, de vuelta con respecto a y, me queda 4x menos 30y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe esto en R3? Bueno, si yo tengo ahora una función definida en un abierto de R3 a R, o sea, un campo escalar de 3 variables, y tengo las 3 derivadas parciales definidas, y como funciones se pueden volver a derivar,
entonces f es 2 veces derivable, ¿sí? Ahora, piensen que nosotros en R2 teníamos 2 derivadas parciales porque teníamos 2 variables, x e y. Ahora tenemos 3 derivadas parciales porque tenemos 3 variables, x y z. Y de cada una de ellas, como función, las podemos derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. O sea que por cada derivada parcial tenemos 3 derivadas segundas. Entonces tenemos 3, 6, 9 derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Acá no las escribí, pero que se entienda que son funciones de x y z, ¿sí? Entonces esta es la iterada con respecto a x, y acá viene, fíjense que en esta fila van a estar las derivadas parciales de la derivada parcial con respecto a x. O sea, fíjense que está siempre la derivada parcial con respecto a x, acá de vuelta con respecto a x, acá con respecto a y acá con respecto a z, ¿sí? Esta va a ser iterada y estas van a ser cruzadas. Después agarro a la derivada parcial con respecto a y en esta fila y la derivo con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, ¿sí? Acá la del medio es la iterada y estas dos son las cruzadas. Y ahora agarro la derivada parcial con respecto a z y la derivo con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Esta es la iterada y estas dos son las parciales, ¿sí? Entonces tengo 3 iteradas y tengo 6 cruzadas. Entonces veamos un ejemplo. Tengo esta función, que es una función C1, porque es suma de funciones que son C1. Tengo una exponencial, tengo una polinómica, ¿sí? Y las derivadas parciales con respecto a x, por ejemplo, con respecto a x es y por e a la xy, más 2x por y, y esto es más nada. Después, con respecto a y, tengo x por e a la x por y. Recuerden que esto es e a la x por y, es como una regla de la cadena tomando una de las variables constantes según la derivada parcial que sea. Y después, este término derivado con respecto a y me queda x al cuadrado. Y después, la derivada parcial con respecto a z me da 0, 0 y 1. Entonces, estas son nuevamente funciones de 3 variables, ¿sí? Aunque obviamente por razones visuales no aparece z en ningún lado, pero se asumen como de 3 variables. Y vamos a calcular las derivadas segundas. Entonces, agarramos a esta y la derivamos de vuelta con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, ¿sí? En el orden ese. Entonces, cuando derivo con respecto a x, me baja, o sea, esta es una constante y me baja de vuelta otra y, entonces me queda y cuadrado por e al x por y, y me queda más 2y. Cuando derivo con respecto a y, a esta, o sea, es una de las cruzadas que me va a quedar, esta es la derivada de un producto, así que es la derivada de y, que es 1 por la exponencial sin derivar, más y por la derivada de esto, que me da y por x por e a la x por y. Más esto derivado con respecto a y me queda 2x. Y la derivada con respecto a z me da 0, porque no aparece z por ningún lado, ¿sí? Entonces es una constante respecto a z. Ahora tomemos la segunda fila, o sea, la segunda derivada parcial, y la derivamos con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Con respecto a z va a volver a dar 0, voy de atrás para adelante. Con respecto a y me va a quedar x al cuadrado por esto, y nada más. Y acá, con respecto a x, acá me queda la derivada de un producto, ¿sí? Que es la derivada con respecto a x, ¿no? Me queda esta. Y el tercer caso es la tercera fila, o sea, la derivada parcial con respecto a z, derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, que en los 3 casos da 0 porque se trata de una constante. Entonces, así como hicimos con R2 y el caso R3, se puede generalizar las derivadas parciales para una función que tenga que tenga sus derivadas parciales derivables. Se pueden definir las derivadas de segundo orden, ¿sí? O sea, si yo tengo una función que ahora va de un abierto de Rn, ya para cualquier n, no solo 2 y 3, se puede definir de la misma manera, ¿sí? Entonces yo tengo para esa función, tengo n derivadas parciales,
¿sí? Y cada una de ellas la puedo derivar parcialmente respecto de las n variables que hay. Entonces, de cada derivada parcial tengo n segundas derivadas, o sea, tengo n derivadas, o sea, tengo un montón de derivadas más, ¿sí? Entonces, las derivadas parciales se definen de esta manera, ¿sí? De la misma manera que hicimos en R2 y en R3, o sea, es la derivada parcial con respecto a la variable que corresponde de la derivada parcial correspondiente, esto es, dependiendo quiénes sean las variables sobre las que estoy derivando para todo IJ. ¿Sí? Recuerden que acá hay n variables, ¿sí? De x1 a xn. Las tenemos que denotar así porque en R2 y en R3 podemos decir x y z, en R4 x y z w, pero ya después se complica y hay que hacer enumeración. Eso es un cuento antiguo, pero es real. Entonces, por cada derivada parcial puedo derivar otra vez y tengo n derivadas más. Entonces, en total tengo n veces n, o sea, tengo n a la n derivadas parciales. Como en el caso R2, como en R2 tengo 2 al cuadrado, perdón, esto está mal, ¿no? Porque es justo en el caso n igual 2 está bien, pero en 3 ya no, ¿no? Acá hay un pequeño error, ¿no? Porque en 3 en R3 tengo 9 derivadas, que no es 3 al cubo, que es 27, ¿sí? Es 3 al cuadrado. ¿Sí? Así que fíjense que hay un error ahí. Entonces tengo n, tengo n veces n. Ese es ¿sí? Acá hay un error de tipeo, ¿sí? No es n a la n. Eso quiero que quede clarito, ¿sí? O sea, es n veces n, es n por n. Es un error se me escapó en el tipeo, disculpen. Bueno, entonces, si f, bien, entonces las derivadas parciales no vamos a hacer ningún ejemplo más grande que R3 porque no es lo que a nosotros nos interesa, pero sí queda así planteado y el que lo quiere pensar, lo piensa y cualquier cosa consulta. Si f, entonces vamos a hablar un poco de lo que son las funciones de tipo C a la K, que es un poco el título de esta filmina estilo antigua. Si yo tengo una función que es de tipo C1 recuerden que era con derivadas parciales continuas, ¿sí? Y supónganse que esas derivadas parciales, además de ser continuas, son derivables nuevamente, entonces, y las derivadas estas segundas, de segundo orden, también son continuas, entonces f va a ser de tipo C2. Entonces, se va entendiendo, si es de tipo C1, tiene derivadas parciales continuas. Si es de tipo C2, tiene derivadas parciales segundas o de segundo orden continuas, o sea, las que recién calculamos. Entonces, así uno puede ir definiendo, por ejemplo, si define las derivadas terceras, que después al final vamos a escribir un poquito, pero fíjense, en los ejemplos que nosotros vimos, nos terminan quedando polinómicas o funciones que se podrían volver a derivar de vuelta. Entonces, las derivadas terceras seguramente existen, y bueno, entonces también si las derivadas terceras existen y son continuas, o sea, se pueden plantear, se pueden definir, y también eventualmente podrían ser continuas. Entonces, por ejemplo, podrían ser f sería de tipo C3. Entonces, vamos a decir que f es de tipo C a la K, con K cualquier natural, si las derivadas parciales de orden menor o igual que K existen y son continuas en todo el conjunto U en el que esté definida f, ¿sí? Entonces, acá las C2 son funciones que tienen derivadas primeras continuas y derivadas segundas continuas. En general uno dice derivadas segundas continuas porque si ya hay derivadas segundas es porque hay derivadas primeras, o sea, se va conteniendo una cosa en la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las funciones que son de tipo C2 son también C1. Las que son de tipo C3, o sea, derivadas terceras o derivadas parciales de tercer orden continuas, van a ser de tipo C2 y de tipo C1. Y así. Y así también definimos dos particulares, que es las funciones de tipo C infinito,
Las funciones de tipo C infinito son funciones que se pueden derivar infinitamente en cualquier derivada parcial. O sea, puedo agarrar la derivada parcial, derivarla otra vez con respecto a todas las variables. ¿Sí? Entonces, y es más, puedo derivarlo con respecto a todas las variables y además todas las derivadas parciales que me dan son continuas. ¿Sí? Para que se den una idea, ejemplos de funciones escalares, porque digo, estas definiciones no son solamente para funciones, para campos, ¿sí? De Rn en R, sino también para funciones escalares de R en R. Y, por ejemplo, las polinómicas, el seno, el coseno, la exponencial, son de tipo C infinito, porque las puedo derivar infinitas veces sin ningún tipo de problema y además las derivadas me vuelven a dar continuo. ¿Sí? El logaritmo también es una función de tipo C infinito, pero en un intervalo más chico que es en su dominio, que es de 0 a más infinito. Las demás son de tipo C infinito en R. Entonces, por ejemplo, una función de una variable que no es C infinito es esta, es x a la 7 tercios. Y fíjense que es una función de exponente fraccionario, o sea, es una función muy sencilla, pero si uno calcula las derivadas, lo puede derivar infinitamente, ¿sí? Uno calcula la primera derivada y esto es 7 tercios por x a la 7 tercios menos 1, que da 4 tercios, y esto a su vez se puede volver a derivar, y la derivada segunda da 7 tercios por 4 tercios, que es 28 novenos, por x a la 1 tercio. A ver, pero esta función era derivable en R. Pero esta función es derivable en R, pero esta ya no. Porque en 0, la raíz cúbica no es una función derivable. ¿Sí? Entonces, es una función que es C1, es C2, ¿sí? Pero no es C3. ¿Por qué no es C3? Porque no existe la derivada tercera de f en el punto. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es continua, ¿sí? Porque es una cúbica, perdón, es una raíz cúbica, y o sea, es un múltiplo de la raíz cúbica. Es una función continua, así que es C2, pero si uno quiere volver a derivar, lo puede derivar en cualquier lugar menos en el 0. Eso quiere decir que en el 0 ya no está definida, entonces ya no va a ser C3, ¿sí? Bien, entonces, las de tipo C, esta no es de tipo C infinito, es una de tipo C2. Y esto para que vean que no todas son derivables infinitas veces. Y las vamos a llamar a las funciones continuas en un abierto U, las vamos a llamar, o en un conjunto U, no tiene por qué ser abierto, las vamos a llamar de tipo C0. Y una notación que muchas veces se usa también es CK de U es el conjunto de todas las funciones que son CK en U. ¿Sí? Entonces, si yo tomo a las funciones continuas definidas en un U, en un conjunto U, las funciones continuas son como el conjunto más grande, o sea, un conjunto de funciones. Dentro de ese conjunto están las que tienen derivadas parciales continuas, definidas sobre el mismo U. Es un conjunto más chico, porque no toda función continua tiene derivadas parciales continuas. ¿Sí? Esto es más restrictivo. A su vez, todas las funciones con derivadas segundas parciales continuas es un subconjunto de C1, pero a su vez son continuas, ¿sí? Entonces hay una contención estricta entre estos conjuntos de funciones. O sea, el conjunto más pequeño es el conjunto de las funciones C infinito, o sea, las que son infinitamente derivables y todas las derivadas parciales de cualquier orden son continuas. Por ejemplo, estas que cité por acá. Después vienen todas las demás y todas están metidas en la gran bolsa de las funciones continuas. Bien, entonces, un teorema muy importante que a nosotros nos va a interesar muchísimo, que si yo tengo una función de tipo C2, o sea, derivadas segundas parciales continuas en un intervalo abierto de Rn, entonces las derivadas cruzadas, ¿sí?, de las mismas variables son iguales. ¿Qué quiero decir? Para n igual 2,
quiero decir que derivar con respecto a X y después con respecto a Y es lo mismo que derivar primero con respecto a Y que con respecto a X. Es decir, el orden me da igual en las derivadas segundas. Y para n igual 3 tengo que las derivadas con respecto a y a x es lo mismo que a x y a y así con zx es igual que con xz, o sea, el orden me refiero, ¿no? Y derivar parcialmente con respecto a z y con respecto a y, perdón, con respecto a y con respecto a z es igual que derivar parcialmente con respecto a z y con respecto a y. Entonces, y en general, si yo tomo Rn para cualquier n, las derivadas parciales, ¿sí?, conmutan. Esto cuando las funciones son C2. Entonces, en los ejemplos que nosotros estuvimos viendo, retrocedo un cachito, en este ejemplo, fíjense las derivadas segundas cruzadas. Esta es igual que esta. Esta es igual que esta. Esta es igual que esta. Entonces, de hecho, esta tenía derivadas segundas continuas. Y la otra también, ¿no? La otra también. Fíjense, esta es igual que esta. Así que no era una casualidad que dieran lo mismo. Yo no dije nada. Bueno, bien, entonces estábamos por aquí. Bien, matriz hessiana. Entonces, una vez que uno tiene una función dos veces derivable en un abierto, en R2 en particular, definimos la matriz hessiana para cada xy, que es la matriz que contiene a las derivadas segundas ordenadas, ¿sí? A las derivadas parciales segundas. Tiene en la primera fila tiene a las derivadas segundas de la derivada con respecto a x, ¿sí? O sea, tiene la iterada con respecto a x y después con respecto a la derivada con respecto a x y luego con respecto a y, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, son las derivadas parciales de la derivada parcial con respecto a x, de la primera variable. Y acá con respecto a la segunda variable, ¿sí? Tiene primero la cruzada, ¿sí? Y luego tiene la iterada. Fíjense que si yo miro en filas, ¿sí? Acá sería la fila de la derivada de las derivadas de la derivada parcial con respecto a x. Acá la fila de las derivadas parciales de la derivada parcial con respecto a y. Si mido por columnas, tengo derivadas segundas con respecto a la misma variable, con respecto a x, con respecto a y, ¿sí? Ordenadas. Entonces la matriz hessiana es de 2 por 2, ¿sí? Y la matriz hessiana en R3 es de 3 por 3, porque tengo 9 derivadas parciales, ¿sí? En la diagonal van a estar las iteradas, ¿sí? En las filas van a estar las derivadas de las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y en las columnas van a estar la derivada segunda con respecto a x, la derivada segunda con respecto a y, y la derivada segunda con respecto a z, ¿sí? Y lo mismo se puede definir en Rn, donde la matriz hessiana, ¿sí?, va a ser de n por n, ¿sí? Por eso teníamos n por n, o sea, fíjense que acá tenemos 4, o sea, de 2 por 2 tenemos 4 derivadas parciales segundas, acá tenemos 3 por 3, tenemos 9 derivadas parciales segundas, y acá teníamos n por n, que era el errorcito ese que figuraba como n a la n. ¿Sí? No las vamos a escribir, pero también se puede definir en la matriz hessiana. Si f en particular, o sea, la matriz hessiana la puedo definir si hay derivadas segundas. Si la función es C2, o sea que sus derivadas segundas son continuas, sus derivadas parciales segundas, entonces la matriz hessiana es simétrica, porque estas son iguales, porque esta es igual a esta es igual a esta y esta es igual a esta. Entonces, construyendo la matriz hessiana del primer ejemplo, nos queda así, nos queda 0, 4i, 4i y 4x menos 30i. Y para la otra de R3 nos queda así, y fíjense que este término es igual que este, y bueno, después había toda una serie de ceros. Fíjense que queda una fila y una columna de ceros. Son matrices simétricas. Esto nos va a venir al pelo.
Y finalmente, para cerrar esto, si yo, algo de lo que había hablado hace un ratito, si yo tengo una función infinita en un intervalo, en un conjunto abierto, se pueden definir y calcular las derivadas parciales de orden superior a 2, o sea, las derivadas parciales terceras, las derivadas parciales de orden 4 y así, ¿sí? Entonces, ¿qué sería, por ejemplo? Porque es bastante engorroso de escribir, pero si tomamos una función de un u en R2, las derivadas parciales de orden 3 es agarrar a las derivadas segundas, que yo tenía 4, ¿sí? Tenía 2 iteradas y 2 cruzadas, y a cada una de ellas como funciones volverlas a derivar parcialmente, con respecto a x y con respecto a y. O sea que de cada una salen 2 más, ¿sí? Entonces tengo 2, 4, 6, 8. Voy a tener 8. Yo creo que no escribí las 8. Creo que escribí algunas, ¿sí? Agarré a la iterada, de orden 2 con respecto a x y la derivé parcialmente con respecto a x y con respecto a y. Después agarré la iterada con respecto a y, la derivé con respecto a y y con respecto a x. Ahí me quedó, fíjense que esta es iterada de orden 3, iterada de orden 3, estas dos, y estas son cruzadas de orden 3. Y después hice, y después agarré una cruzada, ¿sí? Lo bueno es que si la función es C2, esto es igual que la otra, entonces hay muchas que se van a ir repitiendo, pero escribí algunas. Bien, entonces esta va a ser la base para lo que vamos a ver en el próximo video, que va a ser de análisis, o sea, lo que estamos haciendo es utilizar, lo que vamos a hacer es a través de las derivadas parciales, el concepto de diferenciabilidad, vamos a tratar de buscar extremos, o máximos y mínimos, en funciones de varias variables. Ese es un poco el objetivo. Entonces, este video es un poquitito más corto que el que sigue, pero bueno, está un poco la mecánica de esto. Así que bueno, nos vemos. Hasta luego.